Ya por último, si descartamos absolutamente todo, nos quedamos con las reumatoides, ¿ok? Punto número 2, súper importante. Los síntomas tienen que persistir por más de 6 semanas, ¿ok? Si los síntomas son intermitentes y no duran más de 6 semanas, entonces no descartas artritis idiopática juvenil o al menos no en su forma de presentación habitual. Entonces, el punto de corte en un caso clínico que te digan artritis reumatoide, forzosamente el caso te tiene que decir que tiene más de 6 semanas con los síntomas o más de 6 semanas con datos de artritis o inflamación de articulaciones. ¿Por qué? Porque te pueden llegar a poner casos de una artritis séptica, te pueden poner casos de un paciente que a lo mejor tiene artralgias asociado a otras enfermedades y recuerden, para AIJ debe de ser por más de 6 semanas. Ahora, vamos a ver cuáles son los principales genes asociados, porque hubo algunos exámenes donde preguntan genes. Los genes que se pueden llegar a asociar a situaciones reumatoides son los HLA, ¿ok? El HLA-DR4 se asocia con AIJ, mientras que hay uno que sí preguntan para el ENARM, que ese no se los voy a dar yo porque ese es del adulto, lo ven más en adultos, pero el HLA DQ2, DQ8 es el que se asocia con Chronic UCI y eso sí lo preguntan para el ENARM, ¿ok? HLA, DQ2, DQ8, ahorita se los confirmo, pero estoy prácticamente segura, ¿ok? Entonces, esos sí los llegan a preguntar porque sí les preguntan Chronic UCI. Yo no voy a ver Chronic UCI porque eso se manifiesta más o menos después de los 21 años. Entonces, no lo vamos a ver. Las manifestaciones clínicas, pues obviamente artritis es un dato principal. Dolor, limitación para los movimientos principales principalmente de articulaciones grandes, rigidez, pero aquí a diferencia de la artritis reumatoide, oigan, la rigidez no es matutina, ¿ok? No hay un predominio de horario. Usualmente las articulaciones no son eritematosas, al igual que en reumatoide sí. Y pues bueno, como su nombre lo dice, es una inflamación crónica que provoca una atrofia de las articulaciones con un cierre de los cartílagos de crecimiento y por lo tanto estos niños llegan a tener alteraciones del crecimiento. Algunas formas de artritis idiopática, como la sistémica, pueden llegar a dar hepatoesplenomegalia. Y acuérdense que un niño con hepatoesplenomegalia y alteraciones hematológicas con artralgias es cáncer hasta no demostrar lo contrario. Por eso es que este es un diagnóstico de descarte, ¿sale? Y vamos a empezar con las tres formas clásicas de artritis reumatoide, ¿eh? De artritis idiopática juvenil. Hay tres presentaciones muy importantes. La oligoarticular, hay cuatro, pero vamos a ver tres. La oligoarticular, la poliarticular y la sistémica. La que más preguntan es la oligoarticular, porque es la más frecuente en el 50% de los casos. Otra vez, como todo en reuma, lo más frecuente es que sea en mujeres. ¿Y cómo voy a saber si estoy ante una oligoarticular o una poliarticular? Muy fácil. La oligoarticular, como su nombre lo dice, oligo poco, articular, pues articulaciones. Miren, aquí me comí una R, perdónenme. 4 o menos articulaciones en los primeros 6 meses, ¿ok? Después de estos 6 meses de presentación, puedes llegar a tener alteraciones poliarticulares. ¿Pero qué quiere decir? Que en los primeros 6 semanas de manifestaciones, a los primeros 6 meses, solo voy a tener menos de 4 articulaciones afectadas, es decir, hasta 4, ¿ok? Importante, articulaciones grandes, rodillas, tobillo, cadera, son las tres principales articulaciones, hombros, codos, ¿ok? Articulaciones grandes. Después de los 6 meses puedo llegar a tener una condición que se llama oligoarticular extendida. ¿Qué significa? Que durante 6 meses la niña solo tiene afectación de articulaciones grandes, por ejemplo, rodilla, cadera y hombro, y después de 6 meses de presentación clínica puede llegar a tener afectación en las manos, en la columna, en los pies, pero no quiere decir que sea una poliarticular. Quiere decir que es una oligoarticular porque durante su primera expresión clínica solo fue en articulaciones grandes y menos de 4. Ahora, acuérdense que todas las enfermedades reumatoides vamos a empezar a hablar de anticuerpos que se pueden ver positivos. Y recuerden que los anticuerpos antinucleares van a estar positivos en un chorro de enfermedades reumatoides, pero eso no significa que sea diagnóstico de ninguna enfermedad. El que tengas ANAS positivos
es como todo y nada, ¿saben? Acuérdense que yo les decía que el examen general de orina y que los tamices sirven para descartar enfermedad. Ok, los anticuerpos antinucleares descartas enfermedad, sin embargo, si los tienes positivos no significa que vas a tener la enfermedad, o sea, no significa que tienes una enfermedad en particular, funciona igual que cualquier tamiz, ¿ok? Muy bien, entonces, específicamente en la AIJ oligoarticular, aquellos pacientes que tienen anticuerpos antinucleares positivos se relaciona con uveitis, de tal forma que los casos clínicos de AIJ te pueden llegar a poner una niña de 4 a 6 años, ¿ok? Que presente artritis en 3 o 4 articulaciones grandes de más de 6 semanas de evolución y que te puedan llegar a dar algún dato de uveitis, como cuál, como intolerancia a la luz, como dolor ocular o como la presencia de leucocoria, ¿ok? Entonces, estas manifestaciones que te hablan de una manifestación ocular y una manifestación articular siempre es artritis, ¿ok? Entonces, no se les vaya a olvidar, cuando en el adulto también te ven un caso de artritis reumatoide y te pongan que el paciente tiene alteraciones oculares, seguramente estás ante una artritis, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuál es la poliarticular? Pues como su nombre lo dice, poli muchas, más de 4 articulaciones en más de 6 meses. La oligoarticular usualmente tiene un curso más benigno que la poliarticular. Como se expresa en niños chiquitas, puede llegar a dar alteraciones, pues ya lo dijimos, en el desarrollo y en el crecimiento. La poliarticular te puede llegar a dar síntomas sistémicos como pérdida de peso, obviamente falla de medro, te puede llegar a dar fiebre por actividad de la enfermedad o algunas alteraciones hematológicas. Pero no me quiero meter mucho con las alteraciones hematológicas porque esa es más específica para la sistémica. Todavía no estamos diciendo sistémica. Únicamente acuérdense que son más de 4 articulaciones en más de 6 meses, pero en la poliarticular tengo más síntomas sistémicos. Pérdida de peso, baja talla, talla baja, puede llegar a dar como actividad de la enfermedad y la fiebre es por actividad de la enfermedad, o sea, es una fiebre inflamatoria. Y las articulaciones que principalmente se ven afectadas es articulaciones usualmente también cadera, hombros, temporomandibular, columna cervical, columna torácica, manos, pies, ¿ok? Em, Cuando te digan que tiene artritis en manos y tobillos, usualmente las manos son articulaciones pequeñas. Entonces debemos de considerar que cuando nos dicen oligoarticular son articulaciones grandes, que siempre nos ponen rodilla, codos, hombro, cadera. Son articulaciones grandes, ¿ok? Y acuérdense que la oligo solo me van a decir 3 o 4 afectadas. En la poli son todas las articulaciones del cuerpo, ¿ok? Los factores de riesgo, aquí, perdónenme, en AIJ poliarticular, aquí está, la poliarticular es la que se parece a la artritis reumatoide. Acuérdense que, no sé si ya vieron reuma de adultos, porque si no, a lo mejor igual y yo estoy dando por hecho que ya se saben lo de artritis reumatoide. No sé si ya vieron AR en adultos. Mm. Increíble. Entonces, díganme qué anticuerpos se expresan. ¿Cuál es el anticuerpo más específico para artritis reumatoide? Pregunta de NARM. Anticuerpo específico anti-CCP. ¿Quién? Anti-CCP, anti-SM. CCP, ok. SM pusieron por ahí. SM se refieren a anti-Smith. ¿Cuál se refieren con anti-SM? Anti-Smith. Ok, aquí no se vayan a confundir, vamos a ver lupus, pero el más específico para lupus es anti-Smith y anti-DNA específico, mientras que para artritis reumatoide son los anticuerpos anticitrulinados, o sea, los SPs. Péptidos citrulinados, exacto. Anticuerpos antipéptidos citrulinados, citrulinado o citrulinado, no me acuerdo, pero bueno, es C o citrulinado, creo que es citrulinado, ¿no? No me acuerdo. Entonces no se les vaya a olvidar que ese es el anticuerpo más específico para artritis reumatoide. Esta de aquí, pero acuérdense que cuál es el anticuerpo que pueden expresar los pacientes con, eh,
más bien, ¿qué pueden llegar a expresar las mujeres? Eso, a eso iba, factor reumatoide, ¿no? Que vamos a lo mismo, ¿el factor reumatoide es específico para artritis reumatoide? No, pero ¿qué hace el factor reumatoide? Que si está negativo, descarto enfermedad, ¿cierto? Muy bien, entonces funciona justo como un tamiz muy parecido a los anticuerpos antinucleares. Ok. En la artritis idiopática juvenil, como se parece a la artritis reumatoide, puedo llegar a ver expresión de factor de reumatoide. Las niñas que no expresan factor de reumatoide usualmente se relacionan con uveitis, al igual que la óligo, mientras que las niñas que sí expresan factor reumatoide usualmente debutan en la adolescencia, tienen una evolución bastante rápida, provoca mucha erosión articular, aparición de nódulos y esta, la poliarticular con factor reumatoide positivo, se parece mucho a una artritis reumatoide. La evolución es muy similar, pero de peor pronóstico. Exacto, alto valor predictivo positivo. Muy bien, Steffi. Entonces, aquí el factor reumatoide no es como en la artritis reumatoide. Aquí nos habla de diferente expresión de la enfermedad. Mujeres con AIJ poliarticular con factor reumatoide negativo sí pueden tener AIJ, ¿ok? Sí pueden tener AIJ, pero es una AIJ que se expresa más benigna, tiene mejor pronóstico. En cambio, la poliarticular que expresa factor reumatoide positivo se parece mucho a la artritis reumatoide y tiene gran daño articular y formación de nódulos. Entonces, esto es importante que lo recuerden. Y aquí esta fue una pregunta de un ENARM hace 1 o 2 años. ¿Qué onda con esto del síndrome de Felty? Síndrome de Felty es una AIJ poliarticular que casi siempre se las pone en una mujer entre 10, 12, 14 años que presenta datos de artritis. No les ponen predominio matutino porque acuérdense que eso es para reumatoide, pero les dicen artritis de más de 6, 8 o 2 meses de evolución que presenta varias articulaciones afectadas, hombros, rodillas, manos, pies, cuello y presenta leucopenia y esplenomegalia. Y aquí se te cruzan los cables porque tú piensas que es un diagnóstico como de leucemia por la esplenomegalia y por la leucopenia. Pero aquí les va un tip. Los casos clínicos de leucemia les van a poner con leucocitosis de más de 30 o 40,000. ¿Ok? Les van a poner casos de hiperleucocitosis. Cuando les pongan leucopenia, no es el caso de un síndrome hematológico o hematoncológico y le dan mucha prioridad a los datos clínicos de la artritis. Esos casos te dan como mucha énfasis en la artritis, ¿ok? A diferencia de las leucemias, que las leucemias te dicen que tiene alteraciones hematológicas, plaquetarias, pérdida de peso, etcétera, etcétera. Aquí siempre te ponen el punto de corte de que tiene artritis por más de tantas semanas de evolución. Entonces, cuando te dicen artritis por más de 2 meses, artritis por más de 5 meses, artritis por más de 8 semanas, siempre piensen en estas enfermedades reumatoides, ¿ok? No piensen en cáncer. Y pues bueno, el síndrome de Felty es eso, es un tipo como de AIJ sistémica sin ser realmente sistémica, que se manifiesta con leucopenia, esplenomegalia y poliarticular. Y entonces tenemos la AIJ sistémica verdaderamente. Y la IJ sistémica puede ser tanto óligo o poli. Sin embargo, aquí, pues otra vez, más de 6 meses de presentación. Aquí sí tienes muchos síntomas sistémicos. Fiebre, pérdida de peso, hepatoesplenomegalia, linfadenopatías, pericarditis. Si yo veo esto en un caso clínico, no piensen en AIJ sistémica, piensen en leucemia, ¿ok? ¿Cuál va a ser el punto de corte para entonces descartar la leucemia y quedarme con una IJ sistémica si es que lo fuera? Algo muy importante. El caso clínico te tendría que decir que la paciente tiene fenómeno de Koebner. ¿Qué es el fenómeno de Koebner? Es un exantema macular rosado, o sea, estas manchas, mácula es mancha, ¿ok? Máculas rosadas ante traumatismos o estimulación de la piel, que puede ser después de un baño caliente, después de un traumatismo local o después de que el paciente tiene fiebre. ¿Cómo les pueden poner un caso clínico de una IJ sistémica? Les pueden poner a un paciente mujer otra vez
Aquí sí puede ser mujer u hombre, pero es más frecuente otra vez en mujeres, pero es indistinto, ¿no? Realmente no es como que solo se los van a poner en mujeres, la sistémica puede ser igual en hombres y mujeres, que presenta artritis, siempre les van a poner que el primer dato va a ser las artritis y las artralgias, edema de las articulaciones, ¿ok? O inflamación de las articulaciones, falla de medro, hepatoesplenomegalia, pérdida de peso, fiebre de predominio matutino, vespertino, nocturno, a diferencia de las leucemias que es vespertino nocturno. Te van a decir que tiene linfadenopatías y de ahí todo va igual a una leucemia, pero de pronto te dice, cuando el paciente toma un baño caliente, refiere un exantema macular rosado en todo el cuerpo. Inmediatamente sabes que es un síndrome de Koebner y por lo tanto sabes que estás ante una IJ sistémica, porque este es patognomónico de la AIJ sistémica, ¿ok? Entonces, si tú lees que el paciente toma un baño caliente y presenta un exantema maculopapular en el torso o en el pecho, sabes que estás ante una AIJ sistémica, ¿ok? Todas estas enfermedades, por supuesto, que elevan reactantes de fase aguda y puedes llegar a tener fenómenos como como si fueran una leucemia, ¿ok? Pero realmente pues no es una leucemia. Por eso les digo que todos estos diagnósticos son diferenciales, porque por supuesto que si llega un paciente con estas características, uno de los primeros tratamientos o abordajes diagnósticos que vas a hacer es una punción de médula ósea, o sea, es un aspirado de médula. Y en el aspirado de médula te va a salir no reactivo o sin células malignas. Entonces, pues tú ahí descartas los oncológicos y entonces, pues tu siguiente tirada son las enfermedades reumatoides. El tratamiento de las tres, pues como todo en pediatría, en las enfermedades inflamatorias, pues va a ser AINES. La primera línea de tratamiento siempre van a ser AINES. Pero la gran mayoría de los pacientes, pues también vamos a agregar esteroide oral, ¿ok? Los intravenosos, ¿en qué momento? Durante la exacerbación de la enfermedad, ¿ok? Hay algo en pediatría, en reuma o en inmuno, que le llamamos actividad de la enfermedad. Y es cuando te llegan los pacientes lúpicas, los pacientes con AIJ, los pacientes con Sjögren, los pacientes con varias enfermedades inmunológicas que tienen fiebre, que tienen síntomas sistémicos, que están como deteriorados y eso le llamamos actividad de la enfermedad. Y cuando la enfermedad está muy activa, entonces los requerimos hospitalizar y pues obviamente inmunosuprimirlos, ¿ok? Darles pulsos de metilprednisolona con la finalidad de frenar el sistema inmunológico. En algunos pacientes que no responden a los tratamientos como conservadores, pues entonces te puedes ir a terapia inmunológica con etanercept, con infliximab principalmente y con algunos inmunomoduladores, ¿ok? Cada vez mejoran los tratamientos inmunomoduladores y cada vez tienen mejor acceso o un acceso más fácil a la población general. Antes sabíamos que pues muy poquita población tenía acceso a tratamientos inmunomoduladores o terapia blanco dirigida y pues hoy en día es el tratamiento para muchas enfermedades que sabemos que a futuro pues la gran mayoría de las enfermedades se van a tratar con terapia blanco. Entonces, pues bueno. Metotrexate. Metotrexate lo reservamos para aquellas artritis poli con datos sistémicos, ¿ok? Muy bien. Entonces, ¿dudas hasta aquí con artritis idiopática juvenil? Les voy a hacer algunas preguntas, ¿sale? Les voy a hacer algunas preguntas. ¿Cuál es, ¿cuál es la artritis que puede llegar a expresar anticuerpos antinucleares positivos y que tienes afectada rodilla, codo y cadera? Rodilla, codo, cadera por más de 6 semanas y expresa ANAS positivos. AIJ, óligo o poli. Óligo. Y la óligo, muy bien, si tiene ANAS positivos, ¿qué puede llegar a estar afectado? Si tengo ANAS positivos en la oligoarticular, ¿qué otro órgano puede estar afectado? El ojo, principalmente uveitis, muy bien. Acuérdense que la uveitis se manifiesta como inyección conjuntival importante con fotofobia, disminución de la agudeza visual, dolor ocular y leucocoria, ¿ok? Muy bien. Ahora, ¿qué artritis se puede llegar a expresar con más de 3 meses de evolución, que el paciente presenta fiebre vespertina, pérdida de peso, está en la percentil 5 de talla, dolor articular e inflamación de las articulaciones, de más de 6 articulaciones, y refiere que al rascarse la espalda presenta un exantema macular
rosado, diseminado. ¿Qué tipo de artritis es? Sistémica, ¿cierto? Muy bien, sistémica, súper bien. Ahora, las niñas que manifiestan artritis, que tienen una artritis idiopática juvenil poliarticular con factor reumatoide positivo, ¿tienen mejor o peor pronóstico? Peor pronóstico. Muy bien, muy bien. El pilar fundamental del tratamiento para cualquier artritis idiopática en niños, ¿cuál, más bien para AIJ, cuál es el pilar del tratamiento? AINES. Muy bien. Y acuérdense que el paracetamol, si bien no es un AINE, entra. ¿Ok? Casi todos los pacientes los inicias con paracetamol, puedes llegar a utilizar ibuprofeno con paracetamol, ibuprofeno con diclofenaco, puedes llegar a como ahí estarle variando a los AINES. Obviamente todos los pacientes tienen que también, en los casos de actividad de la enfermedad, ¿cuál es el pilar del tratamiento? Durante la exacerbación o la actividad de la enfermedad, ¿el pilar del tratamiento cuál es? Durante exacerbaciones o actividad, el tratamiento más importante son los corticosteroides en pulsos intravenosos. Muy bien. ¿Saben más o menos cuál es la dosis de un pulso? ¿Saben cuál es la dosis de un pulso? No, pues no, ¿verdad? No, hombre, no. La dosis de un pulso son 30 miligramos por kilo. O sea, das una locura de esteroides. Supongamos que el individuo pesa 20 kilos, pues le das una superdosis de caballo de esteroide. Todo paciente tratado con inmunomoduladores, tratado con metotrexate, o cualquier depresor del sistema inmunológico por cualquier enfermedad reumatológica se considera un paciente, o con altas dosis de esteroide, se considera un paciente inmunocomprometido. Y todo paciente inmunocomprometido, acuérdense, no puedo exponerlo a enfermedades infectocontagiosas, no puedo exponerlo a qué tipo de vacunas. Paciente con artritis idiopática juvenil que está en tratamiento con 30 miligramos de prednisona al día, con infliximab, con metotrexate, con azatioprina. De virus atenuado, ¿cierto? Muy bien. Oigan, también estaba viendo, fíjense que estaba leyendo la norma oficial mexicana y estaba viendo lo de las transfusiones. Eh, para pacientes con transfusiones, ya sea de concentrado eritrocitario, plasma fresco congelado, idealmente tienes que esperarte de 8 a 11 meses antes de la aplicación de solo de virus vivos. Aplica exactamente el mismo criterio que para inmunoglobulina intravenosa, ¿ok? Todo paciente que ha sido sometido con inmunoglobulina o que ha sido sometido a concentrado eritrocitario o a plasma fresco congelado, como le estás poniendo en la transfusión, le estás poniendo anticuerpos de otro paciente, tienes que esperarte entre 8 y 11 meses para la aplicación de las vacunas de atenuadas, o sea, de vivas atenuadas, o sea, virus vivos. Sin embargo, en una situación de riesgo, como por ejemplo con SRP, pones la vacuna, pero la consideras dosis cero. Les voy a poner un ejemplo. Un niño de 8 meses que le da enfermedad de Kawasaki, le pones inmunoglobulina, ¿le pones o no le pones la SRP a los 12 meses? Sí se la pones, pero cuenta como una dosis cero, ¿ok? Y después de 8 meses le tienes que poner 2 dosis de SRP, ¿sale? Muy bien. Ok, entonces vamos a descansar. Los pacientes con transfusiones en los primeros días de vida debemos esperar 2 semanas para la toma de tamiz, sí, 2 semanas posteriores para la toma de tamiz, ¿sí? Ujú. Ahora, ahí aplica para transfusiones, pero no aplica para vacunas. Aplica para transfusiones, perdónenme, transfusiones en las primeras 2 semanas de vida, aplica para tamiz, sí, pero acuérdense que no para todas las vacunas, porque BCG a lo mejor no se la puedas poner, pero sí le puedes llegar a poner todas las de los 2 meses, porque en los 2 meses no tienes ninguna, solamente rota, pero rota se la puedes poner, ¿ok? Entonces,
pues técnicamente las vacunas de los 2 meses, a excepción de Rota, no son virus vivos. Entonces, pues sí le puedes poner las vacunas. El tamiz, pues sí tienes que esperar, ¿sale? Porque puedes llegar a tener falsos positivos. Entonces, BCG se espera si hubo transfusión, sí. Otra razón por la cual te esperas para poner la BCG es cuando, lo vamos a ver en exantemáticas, pero es cuando nace un bebé con una mamá que tuvo varicela y le tuviste que poner inmunoglobulina y pues tienes que esperarte, no le puedes poner BCG. ¿Ok? Muy bien. Vamos a descansar 5. Entonces la BCG, ¿y cuánto tiempo? 8 a 11 meses. 8 a 11 meses. Pero vamos a lo mismo, riesgo-beneficio. Para fines estudio y para fines teoría son 8 a 11 meses. Sin embargo, para la vida real le pones la vacuna, ¿ok? Te esperas a los 3 meses de edad y le pones la vacuna, ¿de acuerdo? Porque tienes riesgo de infección diseminada. Si es que es de bajo, o sea, la verdad es que ahí sí lo adecuas mucho al paciente. O sea, si ves que es un paciente con papás responsables, con buen control pediátrico, que sus citas van a ser cada mes y eso, a lo mejor sí te puedes esperar. Pero si no, se la aplicas a los 3 meses. ¿Ok? Muy bien. Bueno, pues vamos a tomarnos unos minutitos y ahorita regresamos.